Te dijeron que tenías que elegir ciencia o fe, razón o religión. Pero ¿y si te dijera que el hombre que nos dio la teoría del Big Bang, el padre de la cosmología moderna, era un sacerdote católico? Hoy vamos a pulverizar la mentira más grande y más perezosa del ateísmo moderno. ¿Qué tal? Soy tu amigo, el padre Daniel, y hoy vamos a hablar con un orgullo santo y con una evidencia que humilla a los que se burlan de nuestra fe. Hoy vamos a desmantelar la falsa narrativa, la leyenda negra de que la Iglesia Católica es enemiga de la ciencia. Es una de las mentiras más eficaces de los lobos con piel de oveja del secularismo, una mentira diseñada para robarle la fe a los jóvenes, para hacerles creer que ser inteligente significa abandonar a Dios. Antes de que la historia de estos gigantes de la ciencia pulverice esa mentira, te pido dos cosas. Primero, dale me gusta a este video para que esta verdad llegue a más católicos y los arme con confianza. Y segundo, compártelo. Compártelo con ese joven, ese estudiante, que está siendo bombardeado con la falsa idea de que tiene que elegir entre su cerebro y su alma. La mentira se resume así. La Iglesia, especialmente durante los siglos oscuros de la Edad Media, suprimió la ciencia y persiguió a los pensadores libres. Y siempre sacan a relucir el mismo caso, Galileo. Un caso complejo que tuvo más que ver con la soberbia de los hombres, incluido el propio Galileo, y con disputas científicas de la época que con una guerra declarada de la fe contra la razón. Pero lo que no te cuentan es que, mientras Galileo tenía su disputa, la Iglesia estaba financiando observatorios astronómicos por toda Europa. Lo que no te cuentan es que la Iglesia Católica inventó el sistema universitario. Sí, las universidades de París, de Bolonia, de Oxford, de Salamanca, nacieron del corazón de la Iglesia. Lo que no te cuentan es que fueron los monjes católicos quienes durante siglos copiaron y preservaron pacientemente no solo la Biblia, sino los textos de Aristóteles, de Platón, de la ciencia y la filosofía antiguas, salvándolos de la destrucción. La idea de que la Iglesia odia la ciencia no es solo una mentira, es una ingratitud histórica. La visión católica, expresada de manera hermosa por San Juan Pablo II, es que la fe y la razón son como dos alas en las que el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. No son enemigas, son aliadas. La razón, la ciencia, nos muestra el cómo del universo. La fe nos revela el por qué. La ciencia puede describir la ecuación del Big Bang, pero solo la fe puede responder a la pregunta, ¿quién escribió la ecuación? Negar una de las dos alas no te hace más libre, te hace un pájaro, que solo puede dar vueltas en círculos incapaz de elevarse. Y la prueba viviente de esta armonía no es una teoría, son personas, gigantes de la ciencia moderna que también fueron gigantes de la fe. Hoy quiero presentarte a 7 de ellos, 7 ganadores del Premio Nobel, católicos devotos, cuya existencia humilla la idea de que un científico no puede creer. Conozcamos al primero, Georges Lemaitre, un sacerdote belga y un físico brillante. En la década de 1920, mientras Einstein y el mundo científico creían en un universo estático y eterno, este sacerdote católico, estudiando las ecuaciones de la relatividad, propuso una idea radical, que el universo tuvo un principio, un átomo primigenio, una singularidad que explotó, y dio origen a todo el tiempo y el espacio. ¿Te suena? Es la teoría del Big Bang. El padre de la teoría del Big Bang fue un sacerdote católico, y su fe no lo obstaculizó, lo liberó para pensar más allá de los prejuicios de su tiempo. Conozcamos al segundo, Alexis Carrel, un cirujano francés, un genio de la medicina, ganador del Premio Nobel en 1912. Era un escéptico, un agnóstico. En 1902, para desenmascarar lo que él creía que eran los fraudes de las curaciones milagrosas, fue al santuario de Lourdes. Y allí, ante sus propios ojos, fue testigo de la curación instantánea e inexplicable de una joven, Marie Bailly, que moría de peritonitis tuberculosa. Su mente científica se rindió ante una evidencia que no podía explicar. Y ese evento pulverizó su escepticismo y lo llevó de vuelta a la fe. Conozcamos al tercero, Sir John Eccles, ganador del Nobel de Medicina por su trabajo sobre la sinapsis, el mecanismo de comunicación entre las neuronas. Fue uno de los neurocientíficos más importantes del siglo XX. Y después de pasar toda su vida estudiando el cerebro humano, ¿a qué conclusión llegó? Que el cerebro, con toda su complejidad, no podía explicar el misterio de la conciencia humana, de la autoconciencia del yo. Y en sus últimos años escribió libros defendiendo la existencia de un alma inmaterial
de un espíritu en la máquina, que es exactamente lo que la fe católica siempre ha enseñado. Podríamos seguir. Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina, que salvó a millones de vidas, era un católico devoto. Guglielmo Marconi, el inventor de la radio y ganador del Nobel de Física, era un hombre de una fe tan profunda que se convirtió en el arquitecto de la Radio Vaticana para que la voz del Papa pudiera llegar a todo el mundo. Y llegamos a dos de los casos más conmovedores. Erwin Schrödinger, uno de los padres de la física cuántica, un hombre cuyo famoso gato nos enseñó la extrañeza del universo subatómico. Su vida personal fue compleja, pero su mente estaba profundamente inmersa en la filosofía y la teología, y encontró en la visión cristiana una coherencia que no hallaba en ningún otro lado. Y finalmente, el siervo de Dios Jérôme Lejeune, un genetista francés brillante, fue él quien descubrió la causa genética del síndrome de Down. La trisomía 21 estaba en la cima del mundo científico. El premio Nobel era prácticamente suyo. Pero entonces comenzó a usar su ciencia para defender la vida, para demostrar que desde el momento de la concepción existe un ser humano único e irrepetible, y por su defensa inquebrantable de los no nacidos, por su rechazo al aborto, el mundo científico secular le dio la espalda. Sacrificó el premio Nobel por su fidelidad a Cristo y a la verdad. Su vida es la prueba más heroica de que la ciencia y la santidad no solo no son enemigas, sino que pueden y deben besarse. Y aquí llegamos al clímax, a la verdad que pulveriza la soberbia atea. ¿Cuál es el hilo de oro que une a todos estos gigantes? La humildad. Cuanto más se asomaban al abismo del universo, a la complejidad de la célula, al misterio de la conciencia, más pequeños se sentían. Su ciencia no los llevó a la arrogancia de creer que lo sabían todo. Los llevó a la adoración, al asombro, a la certeza de que detrás de esta sinfonía tan increíblemente afinada tenía que haber un director de orquesta. La verdadera ciencia no conduce al ateísmo, conduce a la adoración. El ateísmo no es una conclusión de la razón, es una decisión de la voluntad, es un acto de fe a menudo ciego en la nada. En conclusión, y este es mi llamado a los católicos, despierten, dejen de tener este complejo de inferioridad ante el mundo secular. La ciencia es nuestra aliada, la razón es un regalo de Dios, no tengan miedo de pensar, de estudiar, de preguntar. La verdad jamás podrá contradecir a la verdad, y mi advertencia a los que se esconden detrás de una supuesta ciencia para justificar su incredulidad, sean honestos, lean a estos hombres, enfrenten el misterio. El universo es mucho más grande, más extraño y más hermoso de lo que su pequeña jaula materialista les permite ver. Si esta defensa de la armonía entre la fe y la razón ha encendido tu corazón, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla sobre el milagro eucarístico del anciano, el momento en que la fe se hizo visible y la ciencia se arrodilló sin palabras.